comunicación, hizo un posgrado en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, trabajó acá en varios medios gráficos, fue editorialista del Diario de la Prensa varios años, trabajó en la agencia Reuters, después estuvo viviendo varios años en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, donde estuvo trabajando varios años en la cadena internacional de noticias CNN en español. Actualmente reside en Italia, en la ciudad de Venecia, donde trabaja como colaborador de la agencia Bloomberg de noticias económicas. También es colaborador de varios otros medios gráficos, trabaja de manera independiente como escritor, como investigador. Y queremos agradecerle la presencia a todos, al arzobispo, a Carlos Manutian, presidente del Centro Armenio, dirigentes de otras instituciones, muchas gracias a todos por su presencia. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, así que además todos los presentes, que por suerte son muchos, van a ser muchos en el mundo que van a poder estar siguiendo esta charla. Y le cedo la palabra a Adriano Manutian, presidente de la Unión Popular de Armenia, que va a realizar también una presentación de la charla. Muchas gracias, y los recibimos con un aplauso. Bueno, ya mucho dijo Alex, darle la bienvenida. Y si después el micrófono de Avo seguro va a estar bien, porque a veces se escucha un poco retumbando y dicen que por ahí no se escucha. Pero digo, más que nada, decirles que esta es una actividad que venimos pensando hace rato, venimos trabajando. Cuando digo venimos, uno habla en representación de generaciones, ¿no? Sobre un tema que empezó a aparecer a la vista de nosotros y que tenemos la suerte de que hayan amigos, gente que se interiorice, que investigue, y uno de ellos es Avo. Cuando uno personalmente no empezó a conocer el camino recorrido por Avo, entendió de que era, por lo menos, era algo que debíamos hacerle llegar a las nuevas generaciones. Porque nosotros que sostenemos la causa armenia, que seguimos luchando por memoria, por verdad, por justicia, por reparación, a partir de toda esta nueva temática que se abre, que Avo estuvo, que conoció, esto también es la continuidad del genocidio y es parte de ese crimen de lesa humanidad, porque estamos hablando del proceso de recuperación de identidad de los descendientes de las víctimas del genocidio. Entonces es un tema que desde los derechos humanos está muy pero muy ligado a nuestra lucha de décadas, ¿no? De la memoria, la justicia, y son, al decir de Avo, millones de personas que están en esta situación y que poco a poco empiezan a recuperar su identidad. Pero más allá de las valoraciones o de cómo podamos abordar el tema desde esas aristas, ¿no? Derechos humanos, lo político, hay otro que es la vivencia personal de recorriendo los territorios de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, encontrando un montón de gente que les hablaba de la historia, que realmente él, cuando lo contaba en la radio, que hicimos como 12 emisiones, si no me equivoco, 12 fueron, 12, había momentos que uno, mientras lo escuchaba a Avo, se acordaba de lo que nos contaba nuestra abuela, y además nos emocionábamos. Muchas veces mientras él contaba las historias, uno en el estudio se le caían las lágrimas y después recibía WhatsApp o mensajes de un montón de gente diciendo que obviamente estaba conmovida. Entonces, yo simplemente decirles que este es un momento especial para todos nosotros, de escuchar en primera persona las vivencias de uno de los nuestros, de uno de quien se formó en esta colectividad, que mamó armenidad en esta colectividad y que, bueno, tuvo su propio vuelo, pero que lo comparte con todos nosotros, que eso también es lo importante, ¿no? Vivir experiencias, producirlas, hacerlas y además compartirlas generosamente con el resto. Eso es lo que está haciendo Avedís. Desde ya, muchas gracias a él por todo, ¿no? Estos intercambios que hemos tenido en estos años, a todos ustedes por estar. Seguramente él nos va a contar mucho de lo que vivió y nos va a dar lugar a que le podamos preguntar. Agradecerle al Centro Armenio
la posibilidad de haber podido desarrollar esta actividad de manera conjunta, que también no es más que la demostración de los momentos que vivimos en los que, a pesar de las diferencias, somos capaces de generar espacios como este de manera conjunta para que podamos disfrutarlo entre todos. Así que gracias a todos, gracias al Centro Armenio y bueno, le damos la palabra a vos. Buenas noches y gracias por su presencia. ¿Se escucha bien? Estimados presentes, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a tratar de hacer una presentación muy sucinta, un prefacio a las imágenes que voy a mostrar y voy a ir explicando cada imagen también de manera breve, de modo de dejar tiempo para preguntas. Esto pretende ser una narrativa somera para solamente introducirnos a un tema muy complejo, con muchas aristas, y con su venia, con su permiso, voy a hablar desde una perspectiva personal, no por inmodesto, sino por el contrario, por tratar de ceñirme a lo que conozco bien y a las experiencias que me movieron a emprender este proyecto. Y cuando lo empecé fue también un aprendizaje para mí, porque cuando comencé este recorrido por los territorios históricos de Armenia Occidental, ahora en Turquía, tenía una noción, si bien flexible en comparación con la que tenía cuando era chico y estudiaba en este colegio y después en el querido colegio Primián, si bien lo había adaptado y tenía una noción un poco más amplia de lo que significaba ser armenio, aún así me ceñía a los parangones que definen nuestra identidad. Básicamente, creo que cualquiera dudaría poco, sobre todo quienes más o menos somos activos en la vida comunitaria, que armenio es quien tiene un origen armenio, ciertamente, pero que también comulga con alguna de las grandes corrientes de la armenidad, sobre todo religiosa. Tendríamos dificultades, en particular, con admitir que habría armenios musulmanes. También yo era uno de esos, y también de manera muy simplista, cuando emprendí el viaje, con una perspectiva casi binaria, diría, estaba dispuesto a aceptar que sí, hay armenios cristianos y también los hay musulmanes, y así está bien, hasta que fui y me adentré en lo que resultó ser un enjambre, como es toda sociedad, de corrientes, ideas, pensamientos y experiencias que van definiendo a una persona sin que resignen o sin que ceda su identidad armenia. Porque como todos sabemos, en particular acá, que somos argentinos y armenios, una identidad tiene capas, una identidad es variable. De vuelta con modestia, pero nací en Siria y soy, por ende, al menos en una carta de identidad, en un documento de identidad, soy sirio. Nunca dejé de ser armenio, soy argentino, también soy ciudadano de Estados Unidos, vivo en Italia y en ningún momento dejo de ser armenio. Entonces, la identidad no es una cualidad estática, y esta idea
que me tenía a mal traer mientras estaba preparando el libro, la salvación la encontré en una conversación con una bióloga en Yerevan, que me empezó a hablar de la diversidad de las especies biológicas y zoológicas, que eran a veces diferencias de gradación. Entonces eso me dio la idea de que la identidad, y esto no pretende ser científico o no pretende tener precisión matemática, se puede comprender como un espectro, como un continuo en el cual algunos estamos más cerca del centro de lo que sería la identidad armenia y otros están en la periferia. Y eso fue algo que permanentemente encontré en los territorios históricos. Quiero decir unas palabras también sobre la motivación. ¿Por qué lo busqué? Hasta hace muy poco tiempo, comparativamente muy poco tiempo, 10, 15 años, la mayoría de nosotros no sabía que habían quedado descendientes de sobrevivientes del genocidio en Turquía, que todavía, en una medida u otra, se consideraban armenios y que secretamente, en su mayoría, trataban de conservar su identidad. Hubo pistas que apuntaban en ese sentido, que yo fui siguiendo en el curso de décadas, pero la más importante, por supuesto, fue el periodista armenio de Golis, de Estambul, Hrant Dink, asesinado en 2007, quien por ser uno de ellos anteriormente, uno de estos armenios secretos que habían nacido en los territorios históricos, que mantenían más o menos clandestina su identidad, empezó a revelar en el diario que dirigía en Agos, el diario armenio de Estambul, la existencia de lo que él decía, al menos 2 millones de armenios en el interior de la región que hoy se conoce como Anatolia, que es la Turquía asiática, ¿no? Asia Menor, básicamente. Ahora bien, es siempre alentador, sobre todo para nosotros, una nación que estuvimos casi al borde del exterminio total, quiero decir, la aniquilación total, saber que quedaron armenios. Hay una motivación también un poco más dolorosa, quizás, que es la comprobación de que estábamos, o estaba yo, buscando en los territorios históricos de Armenia la prueba de que todavía sí existimos en un momento, más de 100 años después del genocidio, en que la asimilación de las comunidades armenias en la diáspora se ha profundizado tanto que nuestra identidad, si bien difícilmente podamos decir que está en peligro, sí está cambiando y sí estamos perdiendo elementos fundacionales de lo que ha sido tradicionalmente la identidad armenia. Porque así como la música para la identidad gitana es un elemento vital, para la nación armenia, la iglesia y la lengua, el idioma, son pilares fundamentales de lo que constituye la identidad. Amén del territorio. Es un tema largo de hablar, pero descubrí, y lo descubrí en una conversación, en una correspondencia un poco amarga con un experto en armenios islamizados, Jovan Simonian, que eso era un verdadero motor de lo que a tantos de nosotros nos estaba motivando a buscar en los territorios históricos, en personas que llevan 100 años islamizadas, convertidas en musulmanes, que hablan kurdo turco, en buscar la esperanza allí cuando estamos un poco desilusionados o desesperanzados con la diáspora. El primer indicio que no creí lo tuve acá en Buenos Aires cuando vivíamos enfrente del colegio, de este centro armenio, una noche del año 82, en que el primado Tricoris Puñatian vino a casa a conversar, venía ocasionalmente a hablar con mi padre, y esa noche dijo que en las montañas de Sassoon
para quienes no lo saben, Sasún es una región histórica armenia de mucha importancia en las leyendas, y por una leyenda en particular, que es el Ulises de nuestra tradición, Sassuntzitavit. Él dijo esa noche del 82 que todavía había armenios secretos en aldeas de Sasún y que todavía mantenían su identidad cristiana y estaban prácticamente aislados no solamente de Estambul sino del mundo. Ese dato lo escuché, tenía 14 años en esa época, pensé que era una expresión de deseos más que una realidad. Y en el año 84, en la casa de otro argentino armenio, periodista de La Nación, Narciso Vinayán Carmona, que tenía la gentileza de recibirme en su casa mientras yo procuraba emprender mi carrera periodística ya. Él, mientras estaba escribiendo en su despacho, me dejaba hojear libros que sacaba al azar. Tenía una biblioteca enorme, casi 40.000 libros, una de las bibliotecas privadas más grandes del país. Y saqué un libro chiquitito en francés, que era Los musulmanes olvidados, y al azar abrí una página, como hacía siempre en la casa de él, siempre había cosas interesantes en esos libros, y en la página, creo que era la página 60, decía en francés, Hamshen u Henshin, Hamshen o Henshin, decía, que por alguna razón asimila la palabra árabe Hamsin, que significa 50, que es un viento, me parece, del Sahara Norte. También hay un Lamborghini Hamsin. Entonces dije, qué nombre curioso para una minoría musulmana en la antigua Unión Soviética. Este libro era sobre los musulmanes de la Unión Soviética, de Alexander Bennigsen y de Denis Kekiliev. Entonces, esa introducción sobre los Hamshen decía, armenios islamizados. Quedé anonadado. En el año 84 jamás hubiera esperado encontrarme con la noción siquiera de que había armenios islamizados y que todavía fueran considerados armenios. Corrí a casa esa noche y le pregunté a mi padre, y él muy vagamente me dijo, son armenios turquizados. Creo que le dije, un día voy a escribir un libro sobre estos tipos, y en eso quedó. Hasta que en el año 2009, en Nueva York, vino un director de cine de esta minoría Hamshen o Hemshin, de armenios que se han ido islamizando desde el siglo XV, y presentó su película Otoño, en turco Sonbahar, que tiene pasajes en el dialecto de Hamshen, algunos de los cuales para nosotros parlantes del armenio occidental son inteligibles. Le hice una pregunta durante la sesión de preguntas y respuestas acerca del genocidio armenio, y estos Hamshen, que son sí islamizados y sí turquizados desde el siglo XV, él en su respuesta implícitamente no solamente se reconoció como armenio, sino también reconoció el genocidio y usó la palabra genocidio, lo que era algo muy valiente en esa época, 2 años después del asesinato de Gerard Tink. Perdón. Y al final de la presentación de la película, me acerqué y le dije que has estado muy valiente al dar esa respuesta sobre el genocidio armenio y de por qué los Hamshensis en su mayor parte eludieron el genocidio. Él me respondió en el dialecto Gomshetsnak, que es un dialecto armenio del siglo, más o menos fosilizado en el siglo VIII, tiene la gramática del armenio clásico, que es el de la misa y el de los Shanagán de nuestra iglesia. No entendí casi nada de lo que dijo en Gomshetsnak esa vez, pero sí entendí la palabra ahpar, que es hermano. Y solamente entender eso me motivó a reemprender la historia del libro. Llamé a un especialista de Hamshen en Yerevan, que por intermedio de mi padre, a Zabek Kniazian, le había enviado un libro sobre los Hamshensis, Sergei Vartanyan, y lo llamé para hablar de los Hamshensis, y Sergei me dice, pero ¿por qué te ocupas de eso? Ya hay más o menos literatura sobre eso.
hay un montón de armenios secretos en las montañas de Sasún. Y cuando me dijo eso, me acordé de la charla del 82 de Grigoris, cuando vino a clase y nos dijo: en las montañas de Sasún hay armenios secretos que todavía son cristianos. Entonces, yo ahora quisiera empezar la proyección, trataré de ser sucinto. En el mapa, entonces, esto es más o menos la geografía que recorrí. Hasta acá, más o menos, Sebastián era la Armenia occidental. Esto es Polis, Estambul. Acá hay asentamientos Samshen, aldea Samshen. Acá hay otros asentamientos principales, asentamientos Samshen. Es la región que llamaríamos Samshen. Esta parte es Cilicia, en donde somos muchos de los sobrevivientes, de los descendientes de sobrevivientes que estamos en Argentina. Esto es Van, donde también hay muchos armenios Vanetzia que en Argentina. Y esto es Aremodiana Ayastán o Armenia Occidental. Entonces, esta es básicamente la geografía. Es Asia Menor, para el este básicamente, Estambul, los asentamientos Samshen de la costa noroeste del Mar Negro de Turquía y Cilicia. Esta fue la primera Armenia secreta que vi cuando empecé el recorrido en la Armenia occidental. Hay una peregrinación en Sasún que es en San Monte Maruta. Este era un grupo familiar que subió al van, al combi en el que íbamos al pie del Monte Maruta para emprender el ascenso. Y este grupo bajó del van cuando ya la combi no podía subir más, al hacerse muy empinado el camino. Y esta chica, al cargar con esa bolsa, casi tan grande como ella, como ven, la bolsa se dio vuelta y apareció esa cruz bordada, que es una típica cruz de 3 hojas armenia. Entonces, ellos que externamente parecían musulmanes, con el pañuelo, la mujer anudada en la cabeza, corrí atrás de ellos y les pregunté en turco si eran armenios. La chica tuvo miedo y dio vuelta a la bolsa, porque se dio cuenta que había expuesto la cruz. Finalmente la madre permitió que esta foto la saqué antes de que ellos se dieran cuenta o de que me comunicara con ellos. Y la madre, cuando le pregunté si eran armenios, no me respondió, me dijo: somos musulmanes. Pero bueno, la foto habla por sí sola, y estaban yendo a la peregrinación al santuario de la Virgen María en la cima del Monte Maruta, que suele congregar todos los, en la fiesta, creo que en castellano se llama Transfiguración. ¿Se pasa ahí? ¿Transfiguración de la Virgen? Asunción. 15 de agosto. Ah, ok, gracias. Mi teología es débil. Suele ser una fiesta que congrega a armenios islamizados de la región de Sasún, de Darón, de Mush. Este muchacho se llama Ruhan, es uno de los últimos, es de una de las últimas 4 familias cristianas que quedan en Sasún. Vive al pie de una montaña y ese es su rebaño. Es uno de los últimos cristianos. Al decir cristiano quiere decir que en Turquía las religiones están inscritas en el documento. Él oficialmente ante el Estado turco está registrado como cristiano y es una de las pocas familias que todavía, una de las últimas 4 que todavía se resisten a convertirse al Islam. Esto es el cementerio de Gorov, de una aldea armenia en Sasún. Este es un personaje ambiguo.
de los armenios de Sasún. No voy a decir mucho más, está todo en el libro, pero voy a solamente decir que el miedo induce en las personas conductas muchas veces contradictorias y complejas. Él es musulmán entre los musulmanes y cristiano entre los cristianos. Es una categoría que entre los armenios en el Imperio Otomano ha existido más o menos desde el siglo XVIII, si no me equivoco, y se llaman gezges. Es musulmán entre los musulmanes, y cuando está en Polis, en Estambul, va a la iglesia. Ese es el cementerio donde está enterrado su abuelo. Esa lápida con una cruz un poco trunca ha sido improvisada, por supuesto. Muchos armenios cristianos de Sasún hasta la década del 50 no sabían qué significaba la cruz, solamente sabían que era algo asociado con ellos. Y alzaron esa piedra solamente para la foto. Estos son los dos últimos armenios cristianos, de vuelta cuando digo cristianos, reconocidos como tales ante el Estado turco, de Dikranagert, de Diyarbakir, Baytar Teze y su esposo Dikran, o Boban, me parece, y murieron los dos ya. Eran los dos últimos armenios cristianos que quedaban en Dikranagert, en Diyarbakir, y ella era la última mujer en Diyarbakir que hablaba el dialecto armenio de Dikranagert, que es muy particular. Estaban viviendo en una casa en el complejo de la iglesia asiria de la Virgen María, en Dikranagert, que se cree que es la más antigua del mundo de uso continuo desde el siglo III, y que antiguamente había sido un zigurat, un templo zoroastriano. Estos son armenios islamizados de Mush. Es toda una familia, es un clan armenio islamizado desde el genocidio. Después de islamizarse, recuperaron sus territorios bastante grandes en la región de Mush. Esta foto la tomé en Dikranagert, en Diyarbakir. La particularidad de ellos, como tantos clanes de armenios islamizados, es que se suelen casar entre primos o entre otros parientes con matrimonios arreglados por dos razones. Una, por supuesto, es preservar la identidad. La otra es preservar la propiedad de los territorios, la propiedad de sus propiedades, para que queden dentro de la misma familia. Eso no me lo dijeron, pero es una deducción aceptable de este patrón que se observa también entre musulmanes, turcos y kurdos en la región. Estos son armenios de Dikranagert, de la iglesia de Surpiragos, en Diyarbakir, antes de que fuera confiscada. La mayoría de ellos son musulmanes, con excepción de él que se cristianizó después. Él siempre fue cristiano, y él que se convirtió en Echmiadzin. La particularidad de este señor de bigotes es que él es marxista-leninista, ateo, pero me dice que desde que tenía 18 años, todos los domingos iba a lo que eran las ruinas de la iglesia y se sentaba ahí. Fue uno de los principales promotores de la restauración de la iglesia, que fue un acto bastante heroico y grande también, implicó un esfuerzo monetario muy grande, y después se convirtió al cristianismo en Echmiadzin. Y eran muchos, esta es la particularidad de Dikranagert. Hay muchísimos armenios islamizados en Diyarbakir, en Dikranagert, pero que todos van a la iglesia, se juntaban una vez por mes en la iglesia. Entonces, cuando le pregunté a él, que era el presidente de la comunidad armenia en Dikranagert, pero no le preocupaba que la mayoría de los armenios fueran musulmanes, ¿no cambiaría eso la propia definición de lo que es el armenio en Dikranagert, o la identidad? Me contó una anécdota, creo que es apócrifa, pero que se cuenta mucho en Turquía, de un mulá, de un clérigo musulmán, que en una región muy fría de Turquía había notado que nadie iba
a rezar a la mezquita. Entonces fue uno por uno a preguntar en la casa, y después de dar varias excusas inanes, reconocieron que no iban porque hacía mucho frío y había que sacarse los zapatos. Entonces el mulá le dijo, ¿ese es su problema? Sí, vengan con los zapatos. Entonces estos musulmanes, según esta anécdota que me contó, iban todos los viernes a rezar con los zapatos puestos a la mezquita, hasta que a este mulá lo transfieren a otro pueblo, y llega el nuevo imam y lo ve con los zapatos, y obviamente se enoja y les dice, ¿pero qué hacen? No, nuestro imam anterior nos dijo que en el Islam se reza con los zapatos puestos. Entonces, muy enojado, lo va a ver a su predecesor y le dice, ¿es verdad que les ha dicho que pueden ir a rezar a la mezquita con los zapatos puestos? Sí, le dice. ¿Y por qué? Porque no venían. Le dice, yo los llevé a la mezquita. Ahora, si tú eres tan inteligente, haz que se quiten los zapatos. Entonces, era su manera de decirle que primero vengan a la iglesia, son musulmanes. Todos estos musulmanes venían, encendieron la vela y salían. Pero bueno, este es un caso pintoresco. Este señor se decía que haber sido integrante de las brigadas Hamidiyye. Las brigadas Hamidiyye eran un regimiento de caballería kurda que masacró a armenios en el 15. Y él decía tener 125 años y haber participado del sitio de Van, del asedio a Van, durante el ataque de 1915, que Van, heroicamente los armenios de Van, repelieron exitosamente. Era una persona muy leída también, me habló de Aram Manugian, Aram Payá, le decía, de Bonamián, sabía. Entonces, yo no estaba muy seguro, hasta que al final se expuso el fraude. Esto es en la provincia de Şırnak, en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Irak. Según el documento otomano, él había nacido en 1300 no sé cuánto, pero obviamente no tenía 700 años, pero al hacer la conversión daba que había nacido en el 13. Entonces, a los 2 años hubiera sido un soldado muy precoz. Pero había leído la historia y en los diarios locales aparecía como nuestro veterano que ha luchado en las brigadas Hamidiyye y que ha participado del asedio a Van. El señor que está con él es un armenio también islamizado de Şırnak, que fue quien me llevó a entrevistar a esta persona. Esta es la iglesia de la Virgen María de Dikranagert, de Diyarbakır. Es esa iglesia que les decía antes, la más antigua en continuo uso del mundo, parece. Esto es la celebración de las Navidades asirias, los asirios de Senequerín, los que destruyeron Babilonia. Todavía existen. Y muchos de los armenios, como Diyarbakır no tenía pastor permanente, iban a misa a la iglesia asiria, que sí lo tiene. Este es un caso interesante, son armenios de Adıyaman, es el antiguo reino de, creo que en castellano se dice Comagene, Comagin. Era un reino muy extraño. Se cree que armenio persa. Ahora, estos son armenios, escuchen bien, armenios asirianizados, islamizados, rearmenizados. El reino de Comagene siempre fue un reino fronterizo, donde coexistían y competían las iglesias y los pueblos armenio y asirios. Ser asirio en Turquía es menos peligroso que ser armenio, y muchos de los armenios de Adıyaman, como se llama hoy la provincia, son miembros de la iglesia asiria, no hay iglesia armenia. De hecho, esa es la foto del patriarca asirio. Este señor, el padre, fue un sobreviviente del genocidio. En esa época, Adıyaman era parte de la provincia de Malatya. Y voy a contar una historia de esas que parecían exageradas, que nos contaban nuestros abuelos sobre el genocidio, pero que después en los libros confirmé.
en la provincia de Malatya el gobernador había puesto todo empeño en exterminar hasta el último armenio. El padre de él, cuando empiezan las masacres, huye con su hermano menor de 10 años. El padre tendría de él 14 años durante el genocidio. Son interceptados a orillas del Éufrates por una pandilla una brigada de kurdos. Y uno de los kurdos, y esta brigada les dice a los hermanos: ustedes tienen que jugar a ahorcarse. Al que sobreviva, lo vamos a dejar huir con vida. Prevaleció el padre de él, el mayor, ahorcó al menor y lo tiró al Éufrates. Obviamente es algo que la familia me decía que siempre se acordaba, porque además vivía al lado del Éufrates. Siempre que pasaba por esa curva del río, se acordaba de haber matado a su hermano. En circunstancias un poco, cada uno lo cuenta un poco diversos dentro de la familia. Ahora bien, esta familia se había islamizado y habían construido una mezquita para su clan al lado de su casa. Pero en el pueblo era conocida como la mezquita de los infieles. A los cristianos en Turquía se los conoce como Gabur. Entonces, en el pueblo se lo conocía como Gabur Jami, la mezquita de los infieles. Y este señor un día saltó de que lo llamen la mezquita de los infieles, la cerró y se convirtió a la iglesia siria. Esta es una chica que encontré cerca de Garbraban, en Mush, que estaba acampando con su familia cerca de las ruinas de un monasterio armenio. Era también de origen armenio, de 4 abuelos armenios islamizados de Mush. La particularidad de Mush es que esa es la madre dentro de la carpa donde habían acampado cerca de Garbraban, las ruinas del monasterio Garbraban en Mush. La particularidad de Mush es que los armenios de Mush dicen que son tolerados en tanto que armenios, pero que no hay ninguna tolerancia en tanto que cristianos. Entonces, es algo que no... Sé que hay armenios secretamente cristianos, o que es en Mush. Si quiere más, va a aparecer en el libro eso. Este es un muchacho que encontré en El Azrán, que no es una provincia particularmente pro-armenio, caminando con esa camiseta. Se identificó como kurdo, pero años después en las redes sociales, en Facebook, vi que tenía un nombre armenio. Finalmente se había revelado como armenio. Este es el primer armenio secreto con quien trabé contacto, Kirkor Menaf. Es una familia muy importante de la provincia armenia de Harbert, los César. Es además pariente del arzobispo armenio de Nueva York, Oyagan Choloyan. Tienen parientes acá en Argentina, también los Choloyan, uno fue compañero mío. Eso todo después lo descubrí haciendo el árbol de la familia. Acá, Kirkor Menaf está en su lecho de muerte y su hermano, que es imán, está leyendo, creo que es la Sura 37, la que leen como la extrema unción para los muertos entre los musulmanes. Este es su hermano y esa es su hermana. Es una familia que ha tenido religiosos armenios en su seno hasta el año 15. Sigue siendo una familia con una beta religiosa muy fuerte. De hecho, su primo lejano es arzobispo en Nueva York. Pero ahora son imams musulmanes. En su familia había 9, entre primos y hermanos. 3 de los hermanos de Kirkor Menaf son clérigos musulmanes. Esto es en la aldea de Argat, que es una aldea armenia de Harbert. Este es el tío de Kirkor Menaf en las montañas de Argat en el invierno de 2014, y me estaba mostrando un precipicio de donde habían tirado armenios en el año 15, que es conocido como tantos precipicios en Turquía como Ermeni Deresi, precipicio de los armenios. Este es un documento fundacional de la familia Tash. Es la Sura, creo que es la 39, Yasin se llama, que hay mucho debate
en teología islámica sobre el significado de la palabra Yasin. Se cree que puede ser un nombre de Dios, pero no es cierto, digamos, no hay certidumbre sobre eso. Y él ha transcrito en alfabeto armenio toda esa sura para su ceremonia de conversión al Islam en el año cuando él tenía 22 años. Todo eso es en alfabeto armenio, la transcripción oral, claro, fonética de la sura, en árabe, por supuesto. Esta es una iglesia en Erzurum, profanada, como ven. Todos esos cráteres son de cazadores de fortunas turcos que excavan buscando oro. Hay muchos mitos sobre el oro de los armenios en Turquía, y toda propiedad que ha sido de armenios casi siempre la van a dar con pozos gigantes, con cráteres. Estos son armenios también de Urfa, islamizados. Esto es importante decir, muchos de los armenios islamizados ya están completamente islamizados. No es que sea ficticio, que sea aparente, son musulmanes convencidos. Además, no siempre es una manera de encubrirse. Son hijos de amigos, los dos, esposo y esposa, de sobrevivientes del genocidio, que en las caravanas desde Erzurum hasta Urfa se apartaron de las caravanas de exterminio por las montañas. El padre de él en particular era una persona bastante feroz, me cuentan. El nieto me contaba que cuando las mujeres del caserío donde vivían lo veían venir, se dispersaban como gallinas, fue la expresión que usó. Al padre y al padre de ella, un kurdo los quiso matar cuando estaban huyendo por las montañas hacia Urfa. Y el padre de él levantó una roca y lo mató, le aplastó la cabeza. Esto es Musaler. Esta chica es una refugiada armenia de Alepo que huyó a Turquía. Musaler, al lado tiene la aldea de Bakov, que es la última aldea armenia con población armenia cristiana que queda dentro de Turquía. Ella es una refugiada en la guerra de Alepo. Y esto es un barco, un monumento con forma de barco, de casco de barco, que construyeron los sobrevivientes armenios de Musaler en homenaje al barco francés que lo rescató desde la costa. Es la cima de Musaler. La cima es como una meseta muy amplia que se extiende hasta el mar. Y van a notar algo que fue el principal arma de los armenios que se defendieron en Musalar: la niebla. Gracias a la niebla, los armenios pudieron mantener a raya a los turcos por creo que 40 días, si no me equivoco. Sí, los 40 días de Musalar, 47 me parece. Esto es un grafiti en la iglesia anterior que les mostré, en la iglesia armenia de Erzurum. Es un grafiti que con mucha laboriosidad logré descifrar las letras. Está escrito en un armenio muy pobre, totalmente agramatical, sin gramática, y escrito con mucha urgencia por un soldado armenio de un episodio poco conocido en la historia armenia. Después del 15, los armenios, junto con las tropas rusas, liberaron Armenia Occidental y combatieron con los turcos. Estuvieron allí hasta el 17 y 18. En Erzurum hubo combates feroces contra los turcos. Yo conocí un soldado Hamshensi, este sí era verdadero, de 102 años, que había luchado contra los armenios de Erzurum y tenía una cicatriz así que le habían hecho los armenios. Se entiende muy poco de este grafiti, escrito con mucha urgencia por un soldado armenio que dice su nombre. La aldea es casi semi-alfabeto, pero bueno, comunicaba la urgencia, ¿no?, de un hombre refugiado en esa iglesia durante los combates entre rusos, armenios, voluntarios armenios y turcos. Uno de esos voluntarios, no sé si combatió particularmente en Erzurum, fue Yevgeny Charens, el poeta armenio Yevgeny Charens, que tiene un poema famoso dedicado a eso y a sus 3 compañeros caídos durante la liberación de Armenia Occidental. Esta es una chica armenia de Dersim,
aparentemente aleví. Estos son los 12 profetas de la religión aleví. Dersim es una región en el este de Turquía. Es una isla, digamos, demográfica y religiosa. Los alevíes, en general, fuera de Turquía se consideran musulmanes, pero no lo son. Para ser musulmanes es materia de debate. Pero bueno, podemos hablar mucho, pero un paralelismo, para no ahondar más, es que son 12 los profetas del alevismo, como son 12 los apóstoles de Jesús. Hay muchas teorías de que el alevismo fue una religión fundada por armenios que se refugiaron en Dersim durante las guerras de religión entre el Islam, y parecería que la palabra aleví podría venir la palabra arem, que en armenio es sol. Los alevíes, sobre todo hasta comienzos del siglo XX, los gabriegos y campesinos, al comenzar sus tareas rurales, comenzaban con una pequeña veneración al sol, y sus ritos religiosos tampoco son musulmanes. Esto es Gadant, se llama Gadant como en armenio, que se celebra en Dersim todavía. Es una derivación de la fiesta armenia de Año Nuevo, Gadant como en armenio, y lo hacen siguiendo, si bien son alevíes, siguen el calendario antiguo griego. Lo celebran el 14 de enero con una pira muy grande y con bailes. Esto es en la aldea de In, en Dersim. Esto es en Dersim, la propia aldea de In. Este que parece Jesús es el Imam Ali. Este señor al costado es un descendiente de sobrevivientes del genocidio armenio, y es el último armenio que queda, es un pastor, y es el último armenio que queda en la aldea de In, en Dersim. Esto es una de las cosas, de las gemas demográficas que descubrí en el viaje. Yo solamente sabía teóricamente de la existencia de los Hay Porom. Son armenios, las fechas son debatibles, que a partir del siglo V, o según otros, a partir del siglo XIV, muy grande la variación, como verán, se fueron pasando a la iglesia ortodoxa griega, pero siguieron usando el armenio para su rito, y se consideraban algunos como griegos, otros como armenios griegos. Y este es un armenio de estos armenios griegos, Jorón, probablemente descendiente de armenios que fueron de Aden en Harbert, de la aldea de la ciudad de Aden, que era muy importante en Armenia histórica, y que se establecieron en el Mar Negro. Y viven en una aldea en la cima de la montaña, y hay como 50 familias Jorón. Estos son Hamshensis, son los famosos armenios que se fueron islamizando a partir del siglo XV. Esto es en la aldea de Gargi. Muchos Hamshensis se dedican, la mayoría, al cultivo del té, y esa es una plantación, a la plantación del té, y esa es una plantación de té en esta aldea, que es una aldea montañosa. De esa aldea, toda la montaña pertenece a un mismo clan. Esta chica también es del mismo clan de la aldea de Gargi, y me está mostrando la foto de una hermana que perdió por cáncer. En la región de Hamshen, en el Mar Negro, en el noreste de Turquía, hay 4 veces la incidencia de cáncer que hay en el resto de Turquía. La leyenda local o el rumor local es que eso se debe a la radiación de Chernobyl. Pero es verdad que entre muchos Hamshensis, una y otra vez se encontraban personas con cáncer. Esto es en la aldea de Zagarina, son una pareja Hamshensi. Ella tiene un nombre Hamshensi armenio muy antiguo, Mashikar, que ella tampoco sabe qué significa. Hamshen también está siempre cubierta por niebla, es un lugar muy misterioso, muy frondoso también, como ven, muy exuberante. Y ella perdió también 2 hermanas por cáncer. Estos son Hamshensis de la costa oeste del Mar Negro, cerca de Adapazarı, Akçakoca.
Este me decía que me convierta al Islam, cosa que acepté y le dije si él se convertía al cristianismo. Sé que en esta aldea, Karatabuk, hay Hamshensis que son secretamente cristianos. Es una cosa muy inusual, muy rara. Y hablan un armenio, el Hamsheneren que hablan ellos, es tan fluido y perfecto que incluso un armenio occidental. Yo terminé por defenderme en Hamshensak, hablarlo, pero incluso un armenio occidental como nosotros podría hablar perfectamente con ellos. Tan fluido era el Hamshensak. Estos también, otra gema que descubrí, estos son los Hay Poyá. Existen. En armenio, vergonzosamente, usamos Poyá como un término peyorativo para personas de mal gusto, quizás, para personas que usan colores chillones y cosas así. En realidad son los armenios gitanos, o gitanos, mejor dicho, gitanos de Armenia. Los Poyá fueron llegando a Armenia y estableciéndose en el siglo X. Y estos Poyá, les hice a este señor el ADN, resultó ser no tanto Poyá, sino ser un armenio que se había asimilado al grupo étnico de los gitanos y es descendiente de una familia importante armenia, los Noradungian. Uno de sus antepasados remotos fue el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Otomano en el año 13, en 1913, Gabriel Noradungian. Y esto, y acá termino, es una foto de la aldea de Peshut en Sassoun que tomó un fotógrafo pionero en el año 73. Era una de las últimas aldeas cristianas que quedaba en Sassoun, probablemente la última enteramente armenia. Estaban tan aislados que a este fotógrafo armenio, que fue sobre pretexto de ser libanés, musulmán, y los turcos no lo molestaron, tan aislados estaban en el año 73 que cuando este fotógrafo, que se llamaba Shiraz, y Martín Keshkisian escribió sobre Shiraz acá en el diario Sardarabad cuando yo era chico, me acuerdo, le dijeron: cuando retornes a tus tierras, dile al rey de los armenios, dijeron al rey de los armenios, que todavía hay armenios en Sassoun. Armenia, como todos saben, tuvo su último rey en el año 1375. Pero estaban tan aislados, como tantos sasunchis que conocí, que hasta el año 50 ni siquiera sabían que existía Estambul. Y como me dijo uno de ellos, ¿cómo íbamos a saber? Me dijo, si supiéramos antes, ya nos hubiéramos ido a Estambul. Porque para ellos, les explico, para nosotros Sassoun tiene una carga emocional muy fuerte, pero para ellos Sassoun es una tierra de opresión y de persecución, mientras que en Estambul hay colegios, hay iglesias, se usa el armenio, entonces es una tierra segura. Pero acá quisiera parar y tomar preguntas, perdón si me extendí mucho, y muchas gracias. Depende, con los Hamshensis en Hamshensak, con la mayoría de los demás en turco. Turco actual, sí, yo hablo ese. ¿Por qué? Lo explico, porque no lo aprendí en casa. Yo en casa aprendí las cosas que no se pueden decir del turco otomano. Y aprendí el actual, fui a tomar clases en Nueva York. Vivía entonces en Nueva York, porque me di cuenta que iba a necesitar turco para poder comunicarme si quería progresar en este proyecto. Sí. ¿Qué similitudes y diferencias ves entre la diáspora armenia, el proceso asimilatorio de los armenios, y la diáspora judía y la asimilación de los judíos?
Es una buena pregunta que no puedo responder, o que respondería solamente parcialmente diciendo esto. A diferencia de los armenios, la diáspora judía tiene una historia de continuidad universal como diáspora que los armenios no tenemos. La diáspora actual armenia se remonta al 15 y estaba muy vinculada la identidad armenia con el territorio. Entonces, si dijéramos que la identidad armenia tiene 4 pilares: el origen étnico, el territorio, la lengua y la iglesia, si faltan 3, se debilita mucho. En cambio, entiendo, Guillermo, y yo no sé si esto es cierto lo que digo, Freud perfectamente era un intelectual judío sin saber hebreo. Albert Einstein lo mismo. Flavio Josefo, nos remontamos al Imperio Romano, era perfectamente judío, creo que escribía en latín Flavio Josefo. Entonces, esa equivalencia en la identidad armenia todavía no la tenemos. No sé si se puede gestar, no sé si está transformándose, sí que estamos en un proceso de transformación muy profunda, pero hasta ahí me limitaría porque no conozco casi nada de la experiencia diaspórica judía. Te quisiera hacer una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué idea tenés vos acerca de la identidad que conservan estos armenios en Turquía? ¿Cómo percibís que ellos conservan esa identidad? No la conservan por la religión, de hecho, no la conservan por el idioma. ¿En qué podría estar basada esa identidad? Es una excelente pregunta, que fue la pregunta que finalmente me di cuenta que era la pregunta esencial del libro, y me tomó 540 páginas tratar de dilucidarla. Pero precisamente en respuesta a esa pregunta y en respuesta a la anterior que di sobre la identidad judía y la comparación con la armenia, es evidente que hay un proceso de transformación, porque algunos de ellos eran muy vehementes en decir: yo soy musulmán. Por ejemplo, el primer amigo mío que tuve, Kirkor Menaf, armenio convertido, ¿no? Yo pensaba que yo no iba a tener problemas en aceptar a armenios musulmanes hasta que fui a su casa y que vi que observaban el Ramadán. Y como armenio me resultaba muy fuerte, porque también hay que decir, y esto respetuosamente por todas las religiones, que en nuestro caso, por el genocidio, Islam, genocidio y Turquía están muy asimilados el uno con el otro. Entonces, era para mí un salto de fe ver a un armenio que estaba haciendo el namaz, la plegaria musulmana, observando el Ramadán, hablando el turco, y sin embargo reivindicándose, y con todo el derecho del mundo, tan armenio como yo, y con más razón, o con más heroísmo, porque lo está haciendo en un territorio donde fueron exterminados por eso mismo. En esa misma aldea donde él nació, fueron exterminados parientes de él. Entonces, una cosa que me decía Kirkor Menaf, como se hacía llamar, él había cambiado su primer nombre, Abdul, por el armenio de Kirkor, en homenaje a su abuelo, el que primero se convirtió en su familia. Era, quizá Dios, y esto es una explicación musulmana sobre los caminos misteriosos del Señor, quizá Dios eligió este camino tan penoso para que nosotros lleguemos a la verdad del Islam. Ellos eran muy devotamente musulmanes, que era algo que yo, antes de emprender el viaje, me consideraba que estaba muy dispuesto a aceptar hasta que lo vi en verdad y que me resultaba muy fuerte comparando con mi experiencia de armenio diaspórica. No sé si logré responderlo al menos en parte. Sí. En la comunidad judía a veces existe una cosa que no me reconozca como judío. ¿Qué pasa con los judíos que dicen: yo no soy judío,
Bueno, sí, pasa, y buena pregunta. Muchos de estos armenios, de hecho, quisieran asimilarse, y encontré a más de uno, que se dice: yo crecí como kurdo, soy musulmán, no hablo armenio, no me considero armenio. Algunos tenían la nobleza de decir: no reniego de mis orígenes, pero no soy armenio. Para mí como armenio es penoso ver eso, considerando la historia de por qué es así. Pero es algo que yo acepto, digamos. También acepto, y esto va a sonar herético, hay algunos de ellos que ya se consideran turcos. Pero como decía una Hamshensi, estos armenios que se esclavizaron desde el siglo XV, nosotros hemos sido turcos musulmanes por 4 siglos ya. Es también parte de nuestra identidad. Y me lo decía alguien que sí siente curiosidad por su raíz armenia, que estudiaba el armenio. Pero bueno, hay que aceptar eso. Pero sí, hay muchos que por rechazo del entorno todavía siguen siendo considerados armenios, porque los demás lo llaman. Como ese señor de Adiyaman, de la mezquita de los infieles, que durante 70 años todavía lo llamaban los infieles. Sí. Una pregunta. Primero que nada, somos del taller del proyecto Jóvenes y Memoria. Ajá. Nuestro se llama Memoria e Identidad, y a raíz de que yo soy descendiente de armenios, sí, y a la vez que una compañera es descendiente de judíos, sí, queríamos preguntar sobre genocidio, investigar sobre el genocidio armenio, sí, más el judío, sí, y todos los genocidios. Y la pregunta que te digo: ¿cuál es la diferencia entre masacre y genocidio? No soy experto del tema. No soy experto del tema. Prima facie, como periodista, lo que diría es: masacre es un acto de atrocidad que puede formar parte de un genocidio. Un genocidio, por lo que entiendo, es un programa de exterminio de un grupo colectivo. Una masacre, en Turquía hay muchas masacres, en Siria estamos viendo masacres. Se puede argumentar que todas esas masacres constituyen un genocidio, pero creo que un genocidio es un proceso deliberado de exterminio de un grupo de manera programada, para decirlo. Pero hay mucha literatura sobre el tema. Puedo aconsejar. Hay otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la percepción, si vos llegaste a pasarla, entre el turco común o ante las autoridades turcas respecto a esta situación? Bueno, de vuelta, Turquía es un país extremadamente complejo, mucho más de lo que creemos. Cuando nosotros miramos el mapa, vemos países con colores diferentes, bajo una bandera diferente, pero son todas sociedades muy complejas. Turquía también. Hay turcos indiferentes que ya no les importa, o que no les importa en la medida que no compromete a la integridad del país. Hay turcos, y no son pocos, con complejos de persecución y teorías de conspiración, de que los armenios, hay una cábala entre los armenios y judíos y griegos que están conspirando para descomponer a Turquía, que es muy fuerte esa teoría de conspiración que hay. Y también los hay los otros. Los turcos de izquierda reconocen de manera muy abierta y hasta militante la diversidad del país. Entonces, no hay una sola actitud. En general, los armenios ya son vistos como un asunto histórico. Les preocupa, sí, en función a los que son nacionalistas, en función de la rebelión kurda, de la campaña kurda,
que ellos sospechan que muchos de estos kurdos son de origen armenio. Por lo que yo pude ver, en su mayor parte esa hipótesis es infundada. Sí conocí a algunos armenios que militan en movimientos de insurrección kurdos, pero poquísimos, que a su vez conocían a poquísimos dentro del movimiento de emancipación kurdo. Sí. Hago una pregunta. Sí. Viendo lo que vos nombrabas, que había más de 2 millones de armenios, Sí. con diferentes tipos, diferentes nacionalidades, religiones, algunos dentro de Estambul, otros al interior de Turquía. Mi cuestión es, la pregunta es, el Estado turco cómo ve a estos armenios, cómo los sigue tratando, cómo los trata hoy en día, cuál es la relación con ellos, y estos armenios que creen y que quieren que como objetivo como ellos, o cómo ven ellos su vivencia dentro de Turquía de la mejor manera posible, cómo creen vivir mejor ellos. Eso varía de región en región, Emiliano. Hay regiones como esta de Adiyaman, que les mostraba antes, de los armenios asirios, que ahí muchos de los armenios me decían, si acá se juntan más de 4 armenios y van a un café, ya va a haber un agente secreto, es un pueblo chico, saben quién es la policía, quiénes son las agentes, quiénes son los delatores, ya va a haber uno que los va a seguir y se va a sentar cerca de ellos. Sé que también en esa provincia el comisario, evidentemente hay un registro demográfico que no conocemos, había remitido a Ankara, a la capital, un telegrama preguntando por qué hay tantos armenios acá, porque son muchos más en esa localidad en particular de Adiyaman de lo que uno puede ver. Muchos son islamizados, pero en Estambul no pasa nada, y en las otras partes se cuidan sobre todo de buscadores de oro. El Estado en general no los molesta, pero varía de región en región. No es el Estado central, sino las autoridades locales que se pueden poner tensas con algunos de ellos, en mi experiencia. Pero no vi una campaña concertada, porque además estos armenios, esto es importante recordar, fuera de Diyarbakir, que reconstruyeron la iglesia, no están tratando de organizarse colectivamente, que eso responde a tu otra pregunta. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Estos armenios saben en carne propia dónde viven, entonces se cuidan de provocar situaciones que ellos no pueden controlar. Son muy conscientes de dónde están. Eso es algo permanente. Son valientes, hablan, saben cuándo hablar y saben cuándo callar, pero siempre tienen consciente de dónde viven y cómo puede reaccionar Turquía. Sí. ¿Cómo son tratados Sí. los armenios de Turquía? ¿Qué actitud tienen con estos armenios ocultos? Qué buena pregunta. Hay varias actitudes, están cambiando. Muchos de los armenios cristianos de Bolís tienen cierto recelo porque no saben quiénes son estos armenios islamizados, no saben si se van a infiltrar dentro de la comunidad, tienen problemas para reconocerlos. Básicamente se reduce a nosotros nos sacrificamos para mantener nuestra fe y ellos no. Hay un poco de eso. Hay también corrientes más abiertas que los reciben. La comunidad armenia de Bolís está cambiando mucho. Sí, hay un sector más conservador, más tradicional, pero también hay muchas organizaciones. Hay una que se llama Norzartonk, que les ha abierto las puertas, que les enseña el idioma. Hay muchas corrientes de movimiento, no solo dentro de la comunidad armenia, sino dentro de Turquía. Turquía es un país, bueno, siempre todos los países están en transformación, pero ahora hay un proceso más acelerado quizás de transformación. No, Sí. algo concreto quería preguntar. En base
Sí, sí, tuve miedo en algunas ocasiones. Creo que te alejabas un poco también, ¿no? Bastante. No tanto, pero sí encontré un par de incidentes y una regla no escrita que aprendí por las malas, como se aprende casi siempre, ¿no? Es el hecho de gozar de visa en Turquía para recorrer Turquía no significaba que uno podía tener una aldea, porque las aldeas son chicas en Turquía. Entonces cuando llegaba me preguntaban ¿quién te envió? Que es una manera turca de decir ¿a quién venís a ver? Obviamente no iba por turismo, me veían la cara, entonces me preguntaban si mis parientes venían de ahí, y no era por curiosidad familiar para tomar el café, sino para saber dónde está el oro. En general era eso. Entonces siempre les decía que mis abuelos eran de otra parte muy lejana, y les decía que venía a ver a no sé quién. Una vez tuve problemas con la policía, está abundantemente descrito en el libro. Tuve el placer de que me rodearan estos, tuve miedo también, por supuesto, y me pusieron una bandera turca delante, simulando haberme tomado como rehén. Recuerdo haber pensado por qué me ofende tanto esto, y les decía no hagan esto porque yo soy armenio, no quiero ver esa bandera. Y pensaba, pero es un trapo de colores, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto? Me di cuenta, obviamente, ¿no? En las preguntas y respuestas rápidas que uno se hace en esa situación, que es por lo que simboliza esa bandera. Pero también tuve un caso de placer mixto al comprobar que ellos también lo usaban como un instrumento de insulto, por lo que de algún modo está bien, si me insulta su bandera, es un insulto. Y al final, cuando me vino a llevar la policía, que fue una cosa benigna en las circunstancias, me gritaron: somos los hijos de Atatürk, y por supuesto les dije yo. Entonces, más o menos salimos parejos. Una pregunta. Sí. Sobre en Argentina, por lo que vimos, también se vio doblemente afectada la comunidad armenia por los desaparecidos en la dictadura militar. ¿Sabe exactamente cuántos fueron? No, eso no lo sé. Pero creo que eso está ahí hecho en información. Sí. En realidad pregunta pudo tener miles, porque uno se pone a pensar en lo que, en lo que ve, y creo que serían charlas interminables. Cuando hablamos de los armenios ocultos, digo, ¿ocultos de qué? Y en realidad, ¿qué es lo que están ocultando? Teniendo en cuenta que, por lo que vos decís, son armenios, digo, que todos se reconocen como armenios. Me parece que, como hoy dijiste antes, es la gran pregunta, y creo que a todos se nos hace esa pregunta, de qué es lo que están ocultando. En este caso, por lo que yo veo, están ocultando más su identidad cristiana que su identidad armenia. Si eso forma parte de una misma cosa, si cuando Turquía decide fundar su Estado moderno, lo hace en base a su identidad nacional turca o lo hace en base a su identidad religiosa musulmana, si eso también es parte de una misma cosa, digo. Hay varias preguntas implícitas en lo que haces, pero vamos a tratar de descomponerlo en sus partes. Turquía se funda según el Estado francés, todo ciudadano que nace en Turquía es turco, hasta ahí bien, pero existe ese doble discurso: es turco pero no es, porque los armenios son distintos, los griegos son distintos. Hay una razón también, hay muchos matices, esto podemos hablar hasta la mañana, pero las minorías están reconocidas por el Tratado de Lausana, la griega, la judía y la armenia. Entonces sí son turcos, pero también tienen estatuto separado, y los que se ocultan más que nada es por miedo en regiones que fueron extremadamente violentas contra los armenios, donde ocurrió el genocidio, donde los exterminaron a sus abuelos, donde perdieron territorios, donde perdieron casas. Y en general también, sí, se comprende dentro de un espectro. En una región como Erzurum, los armenios son necesariamente ocultos, porque tienen miedo de ser armenios, porque en Erzurum
ser armenio compromete la integridad física de una persona. Es así. En Giligia, en Cilicia, en Hajjan, ¿hay Hajjancis acá? Bueno, Hajjan es sumamente peligrosa. Hajjan hay, creo, más de 20 familias armenias secretas que no revelan su identidad por miedo. Adana, lo mismo. Antá, lo mismo. Marash, es terrible. Son nidos de fascismo turco. Entonces, ahí sí se ocultan. En Dikranager, no. Pero sí lo disimulaban, porque hasta mediados de la década del 80, los kurdos también, y ese es un tema también, es otro debate, eran extremadamente hostiles hacia los armenios. Entonces sí tenían miedo a reconocerse. Y después gradualmente se fueron aceptando. Pero varía de región a región, hay muchos matices, algunos son completamente secretos, algunos ni siquiera se saben descendientes de armenios, porque sus padres no se lo han dicho. Y otros, sus vecinos lo saben, pero no lo saben en la aldea. Entonces es un poco muy diverso de región en región. Hay regiones más benignas y otras hostiles. Yo quiero agradecerles la presencia especialmente a todos ustedes. Realmente la convocatoria exitosa es evidente. El tema nos interesa. El tema de los armenios ocultos es un tema casi tabú. Recién ahora se empieza a descubrir, gracias a trabajos como el de Auro. Agradecerle a Unión Cultural Armenia que nos acompañó en la organización de este evento. Y yo no puedo dejar de recordar a tu padre. Abo creció con nosotros, estudió en nuestras escuelas, mamó la armenidad y el trabajo por la causa armenia que vio en su casa y en sus ámbitos, y tuvo la valentía de volar, de buscar otros horizontes, porque seguramente aquí no encontró los medios adecuados para él poder terminar su formación. La diáspora tiene un papel muy importante para Armenia. Eso nos tenemos que hacer cargo, lo tenemos que asumir. Armenia tiene que asumir que la diáspora es importante. Y agradecerte a lo que has llegado y felicitarte. Y ojalá que, por suerte, tenés a tu familia acá, vamos a tenerte seguido. Y en cada oportunidad que vengas, vamos a hacer una convocatoria parecida para que sigas enriqueciéndonos con toda esta información que has logrado. Gracias.